Bienvenidos a El Debate, el espacio donde contrastamos perspectivas y analizamos a fondo las ideas que moldean nuestro entorno. A ver, imagina vivir en un país donde 1 de cada 57 adultos está en la cárcel. Sí, suena a una distopía autoritaria de una película, ¿no? Totalmente. Pues en ese mismo país, el presidente acaba de ganar la reelección con casi el 85% de los votos. Una locura de cifra, la verdad. Exacto. Hoy vamos a hablar del milagro o el espejismo de El Salvador bajo Nayib Bukele, tomando como punto de partida el libro Bukele el Rey Desnudo del periodista salvadoreño Óscar Martínez. Que es un texto buenísimo, por cierto. Muy revelador, sí. Y la pregunta central que vamos a desentrañar hoy es tan incómoda como necesaria. ¿Por qué no se habla de lo que realmente está pasando en El Salvador bajo la presidencia de Bukele? Claro, porque hay mucho que no se dice. Así es. Fíjate que mi perspectiva en esta charla es, digamos, pragmática y contextual. Yo sostengo que la erradicación de una violencia pandillera que tenía paralizado al país justifica medidas extremas. O sea, estamos hablando de una sociedad que estaba rota, desesperada y completamente abandonada por la democracia tradicional. Entiendo de dónde vienes, pero yo vengo a plantear que ese aparente milagro de seguridad es, en gran medida, una fachada publicitaria. Fachada, a ver. Sí, sumamente eficaz, pero fachada al fin y al cabo. Es una narrativa construida con muchísimo cuidado para ocultar la destrucción sistemática de las libertades civiles, el desmantelamiento del Estado de Derecho y, pues, la instauración de una dictadura personalista. No podemos quedarnos solo con lo que se ve en la superficie. Fíjate que para entender esa superficie y para entender a El Salvador, primero tenemos que dimensionar el nivel de trauma profundo de esa sociedad. No estamos hablando de un país con problemas de criminalidad comunes. Claro, era un Estado capturado. Literalmente secuestrado por las maras. Para quienes no conocen a fondo la historia, tras los acuerdos de paz de 1992, que supuestamente terminaban una guerra civil brutal, hubo un vacío enorme. Los pandilleros deportados de Los Ángeles llegaron a El Salvador. Y los dos partidos históricos, tanto Arena, que es la derecha, como el FMLN, la antigua guerrilla de izquierda, no solo fracasaron en contenerlos. Los dejaron crecer. Dejaron a la población a merced de masacres, de la renta, de un terror diario. El texto de Óscar Martínez admite un dato que creo que es absolutamente innegable y central aquí. ¿Cuál dirías que es? Que hoy existe riesgo cero, literalmente cero, de que un pandillero lastime a un ciudadano común al caminar por las calles del Salvador. Sí, el texto menciona eso. Y para un pueblo cuya única prioridad día tras día era sobrevivir, este resultado tangible me parece la máxima expresión de gobernabilidad. Siento que la narrativa internacional suele ignorar este trauma y juzga a los salvadoreños con estándares de democracia suizas que ellos nunca, pero nunca tuvieron. Totalmente de acuerdo en que nadie niega el trauma histórico. Es un hecho que la gente ahora camina por sus colonias sin el terror paralizante de las maras. Es un alivio inmenso para ellos. Por supuesto, pero la paz actual, o sea, la forma en la que se sostiene, es una ilusión basada en la censura y el autoritarismo. Es más, creo que hay una imagen que describe esto a la perfección. Hablar de El Salvador, bajo Bukele, solo desde la reducción de la violencia, es como mirar una tienda con un escaparate perfectamente iluminado. Ah, claro. Pasas por enfrente y se ve moderno, seguro, con todo en su lugar. Exacto, exacto. Desde la calle dices, wow, qué éxito, qué bien administrado está. Pero si te atreves a entrar a la bodega, la historia es otra. ¿Qué hay en la bodega? Pues te encuentras con cajas rotas, trabajadores presionados, cuentas sin aclarar y puertas cerradas con candado. El problema no es que el escaparate sea falso, porque la seguridad de las calles existe, ¿no? Ajá. El problema es creer que el escaparate lo muestra todo. La vitrina, en este caso, es la reducción de homicidios y esas cárceles monumentales que vemos en los videos virales. Pero la bodega de la que nadie quiere hablar son las detenciones arbitrarias masivas, la anulación absoluta del debido proceso y las preguntas incómodas. O sea, ¿a qué costo se logró esa seguridad? ¿Qué pasa con los inocentes detenidos y por qué tantos periodistas críticos han tenido que salir del país?
A ver, me cuesta conciliar esas dos imágenes de la bodega y el escaparate. Por un lado, me hablas de un Estado autoritario, pero por otro, el libro documenta que Bukele mantiene una tasa de aprobación ciudadana superior al 80%. Sí, los números de popularidad son altísimos. Las elecciones de 2024 las arrasó de manera histórica. Entonces me pregunto y te pregunto, ¿no es la democracia, en su esencia más pura y básica, cumplir con la demanda principal del pueblo? Híjole, y en el caso de El Salvador, la demanda no era tener un sistema de contrapesos perfecto. Era literalmente que no te mataran al salir a trabajar. Independientemente del método, el régimen de excepción logró lo que durante décadas parecía imposible. Es que esa es una lectura muy peligrosa de la democracia, porque reduce todo a un resultado inmediato sin ver el mecanismo de fondo. Y aquí es donde tenemos que analizar el origen real de ese milagro. A ver, explícame ese origen. El éxito inicial de Bukele no fue una política pública brillante, técnica y transparente de seguridad. El texto de Martínez revela, con investigaciones que en su momento hizo el medio El Faro, respaldadas por audios y documentos oficiales, que la reducción de homicidios comenzó por un pacto secreto. ¿El famoso pacto con las pandillas? Exacto. Bukele y su gobierno negociaron con la Mara Salvatrucha 13. Y esto venía desde sus tiempos como alcalde de San Salvador por ahí de 2015. El régimen de excepción que se instaura en marzo de 2022 y que suspende derechos constitucionales básicos no nace de una estrategia planificada para salvar al pueblo. Entonces, ¿de qué nace? Nace porque ese pacto mafioso colapsó. Espera, detengámonos ahí para aclarar el mecanismo, porque la narrativa oficial es que el presidente simplemente dio la orden de limpiar las calles. ¿Cómo que colapsó el pacto y cómo nos lleva eso al régimen de excepción? Mira, el gobierno les estaba dando beneficios carcelarios a los líderes de las pandillas, a cambio de que bajaran los homicidios, justamente para mantener la vitrina impecable. Pero hubo una ruptura en esas negociaciones secretas. ¿Y hubo represalias? Como represalia, la MS-13 hizo lo que siempre hace: usar los cuerpos de los salvadoreños como mensaje político. Masacraron a 87 personas inocentes en un solo fin de semana de marzo de 2022. Una tragedia brutal. Ante esa crisis, a las 2 de la mañana, la Asamblea Legislativa controlada por Bukele aprobó el régimen de excepción. Pero a ver, la respuesta del Estado a esos 87 asesinatos fue contundente. El Estado impuso su fuerza y detuvo la masacre. Sí, impuso su fuerza, pero eliminando la ley. El régimen de excepción permite a la policía detener a cualquier persona sin orden de captura, elimina el derecho a la defensa y extiende el plazo de detención administrativa. Sé que los números de arrestos son altísimos. Hoy tienen más de 87,000 capturados bajo este sistema. Tienen la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. 1 de cada 57 salvadoreños está preso. En esa bodega que mencionábamos, la policía tenía cuotas de arrestos que cumplir. Cotas literales, ¿sí? Un oficial te puede acusar de ser pandillero por una llamada anónima de un vecino al que le caes mal. Llena una ficha en minutos y pasas años en la cárcel. No hay un juez que evalúe las pruebas de forma individual. Hacen audiencias virtuales masivas con 500 personas al mismo tiempo. Wow. Han creado lo que el escritor Reinaldo Arenas llamaba no ciudadanos, personas despojadas de absolutamente todo derecho. Ya han salido más de 430 cadáveres de esas prisiones, muchos con signos evidentes de tortura, sin tatuajes de pandillas, y el Estado los entrega en cajas selladas diciendo que murieron de, entre comillas, edema pulmonar. Ese es el mecanismo real, ese es el costo. A ver, te concedo que el costo humano es terrible. No me ciego. Sé que tener a inocentes atrapados en una red de arrastre tan amplia es una tragedia absoluta para esas familias. ¿Es que es devastador? Lo es. Ningún sistema de seguridad masiva es quirúrgico, pero creo que debemos ponerlo en la balanza histórica y social. Antes de Bukele, las pandillas asesinaron a decenas de miles de personas a lo largo de los años. Las instituciones formales, este sistema judicial y de debido proceso que tanto defiendes, operaba con una impunidad casi total.
No niego que el sistema anterior fallaba. Fallaba muchísimo. La gente veía con frustración cómo los criminales entraban y salían de los juzgados porque sobornaban a los jueces o amenazaban a los testigos. Bukele tomó el control del sistema judicial porque ese sistema anterior protegía el statu quo de las maras. Fue una quimioterapia radical para un paciente que tenía cáncer terminal. Fíjate que entiendo la metáfora, pero tomar el control del sistema judicial de la forma en que lo hizo no es aplicar una quimioterapia, es asesinar al sistema inmunológico del país. ¿Por qué lo dices así? Porque el 1 de mayo de 2021, el primer día que su partido tuvo mayoría en la Asamblea Legislativa, destituyeron ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general. Sí, eso fue muy sonado. Los quitaron sin seguir ningún procedimiento de ley y pusieron a abogados incondicionales al presidente. Y justamente sobre ese punto, en el libro de Óscar Martínez se menciona muchísimo el famoso caso Catedral como el motivo detrás de esta destitución del fiscal. Para quienes no están empapados en las entrañas de la política salvadoreña, ¿qué es exactamente ese caso y por qué era tan clave que el fiscal estuviera investigando eso en ese momento? Qué bueno que preguntas por el caso Catedral, porque es el ejemplo perfecto de por qué desmanteló las instituciones. El fiscal general que destituyeron, Raúl Melara, no estaba persiguiendo el status quo de las maras. ¿Qué estaba investigando entonces? Estaba liderando una investigación gigante llamada Catedral, que documentaba con fotografías y documentos oficiales las reuniones secretas de los funcionarios de Bukele con los líderes pandilleros en las cárceles. Y no solo eso, también estaba investigando el saqueo millonario y las compras irregulares durante la pandemia de COVID-19 por parte del Círculo Cero del presidente. O sea, ¿tocaba directamente al gobierno? Exacto. Bukele no quitó al fiscal para mejorar la justicia, lo quitó para no ir a la cárcel él y sus ministros. Y esos nuevos magistrados que impuso en la corte fueron los que después hicieron una interpretación cantinflesca, totalmente torcida de la Constitución, para permitirle la reelección en 2024. La Constitución salvadoreña prohíbe la reelección, ¿cierto? Sí, violaron 4 artículos explícitos de la Carta Magna, incluido el artículo 154, que prohíbe tajantemente ejercer la presidencia ni un solo día más después de un periodo de 5 años. Entiendo la gravedad jurídica, de verdad, pero vuelvo al pragmatismo. La población respaldó esa reelección en las urnas de manera abrumadora. La gente sabía lo que votaba. Yo creo que respaldan porque la narrativa y las opciones están completamente controladas. Déjame usar un ejemplo cotidiano para explicar la gravedad de esta destrucción institucional que a veces suena muy abstracta. Pensemos en una escuela. A ver, Una escuela que de pronto presume en todas sus redes sociales que pintó la fachada, renovó la entrada principal y puso cámaras de seguridad de última generación. ajá. Y las fotos se ven impecables en Instagram y muchos padres de familia comentan, ¡wow! ¡Qué gran administración! Por fin alguien hace algo. Tal cual. Te la venden como la mejor escuela de la región. Pero si investigas lo que pasa adentro, te das cuenta de que hay alumnos castigados y encerrados sin derecho a explicar qué pasó. Tienes maestros que no se atreven a quejarse por miedo a ser despedidos, y directivos que manejan el presupuesto en secreto y ya no rinden cuentas a nadie. Te sigo. Entonces, la pregunta no es si la escuela se ve mejor. La pregunta es si realmente funciona mejor y si sigue siendo justa. Con Bukele pasa algo parecido. Mucha gente, tanto adentro como afuera, ve el resultado más visible, que es la reducción de la violencia en las calles, y por eso evita mirar lo demás. Claro, se quedan con la fachada pintada. Exacto. Pero una democracia no se mide solo por si hay orden y no hay balaceras. También se mide fundamentalmente por si hay jueces independientes, prensa libre, derechos para todos los ciudadanos y, sobre todo, límites al poder. Hoy en El Salvador no hay límites. Un solo hombre decide quién es el pueblo y quién es el enemigo. Me gusta tu analogía de la escuela, me parece muy ilustrativa. Pero fíjate que te falta un detalle enorme para completar la pintura. ¿Cuál detalle? Esa escuela de la que hablas, la escuela vieja, la de antes de Bukele, no era una institución noble y justa, que de pronto fue corrompida por un tirano. Estaba profundamente podrida. Bueno, sí, la corrupción era rampante. Es que no le servía a los alumnos, le servía exclusivamente a los directivos. El mismo material de Martínez lo reconoce sin tapujos. Estamos hablando de expresidentes de la derecha, de Arena, que desviaron millones de dólares de donaciones internacionales
destinados a los damnificados de un terremoto, para sus propias cuentas bancarias. Sí, es imperdonable. Y del otro lado, el FMLN, el primer presidente de la antigua guerrilla que prometía justicia social y terminó gastando decenas de miles de dólares de fondos públicos en vestidos en Miami para su esposa y en lujos absurdos. Ambos bandos fallaron. Estoy de acuerdo. Entonces, cuando tú o un organismo internacional le dices a un ciudadano salvadoreño de a pie que Bukele destruyó las instituciones democráticas, la respuesta lógica y visceral de esa persona es: ¿cuáles instituciones? Las que me robaban los impuestos y dejaban que las maras me extorsionaran y me mataran. Entiendo el enojo. El pueblo salvadoreño prefirió a un líder fuerte, aunque fuera autocrático y rompiera la ley, porque les entregó un resultado tangible. Yo insisto, la ortodoxia democrática es un lujo para quienes no están huyendo de las balas. Entiendo la frustración histórica. Es real. Pero cambiar un sistema corrupto por un sistema de opacidad absoluta no es ninguna solución a largo plazo. De hecho, Bukele ha clasificado como secreta la información sobre cómo ha gastado miles de millones de dólares. Ya nadie puede saber a quién se le dan los contratos. Cierto, el nivel de transparencia es mínimo. Y esa opacidad financiera brutal no podría sostenerse sin una cortina de humo. Si estás gastando el dinero público y nadie sabe en qué, necesitas distraer al público constantemente. Y ahí es donde entra la tercera pieza fundamental de este rompecabezas: la impresionante maquinaria de propaganda del gobierno. Sí, el aparato comunicacional es de otro nivel. Es que Bukele ha logrado convencer al mundo entero de que su versión de la realidad es la única verdad. Óscar Martínez expone muy bien cómo el gobierno manipula la narrativa global a su antojo. Por darte un dato concreto, en El Salvador hay 22 cárceles en total, pero al mundo solo le muestran una. El famoso CECOT. El CECOT, sí, el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Organizan tours hipercontrolados como si fuera un set de Hollywood para que periodistas extranjeros, youtubers e influencers vayan, graben a los presos rapados y en ropa interior y repitan el guión del gobierno. Es un espectáculo mediático, sin duda. Incluso menciona una anécdota de un cantinero en España que, sin saber siquiera ubicar a El Salvador en un mapa, le dice al autor que su país necesita a un Bukele urgentemente. Sí, lo he escuchado en muchos lados. Vemos a turistas y a creadores de contenido aplaudiendo este modelo autoritario, ignorando por completo que para sostener esa imagen inmaculada, el gobierno ha tenido que exiliar a 47 periodistas salvadoreños independientes para mediados de 2025. A ver, concedo que la maquinaria de propaganda de Bukele es abrumadora y raya en el espectáculo puro. Las luces de neón, los videos institucionales con calidad de cine, la presentación delirante de la Bitcoin City con música de AC/DC y animaciones falsas. Exacto, es puro show. O sea, es un nivel de show político nunca antes visto en la región. Bukele es, antes que político, un publicista maestro y entiende que hoy en día un eslogan viral y una estética cool importan mucho más que una política pública detallada en un PDF. Lamentablemente. Pero te ofrezco un contrapunto importante. Su popularidad internacional no es solo un espejismo creado por el marketing. El libro señala que Bukele tiene un 81% de aprobación en Chile. Es alabado por taxistas en Colombia, por dominicanos en Nueva York. Sí, es un fenómeno en toda Latinoamérica. Esta fascinación global es un síntoma muy real y francamente doloroso del fracaso estrepitoso de nuestras democracias tradicionales en toda América Latina para garantizar algo tan básico, tan primitivo como la seguridad. La gente en Chile o en México no aplaude el marketing de Bukele per se, aplaude la idea de que por fin un Estado recupere el control de los territorios que el crimen les robó. Aplaude un espejismo que no comprende. Y el problema es que Bukele se vende a sí mismo no como un servidor público, sino como un mesías. Y no estoy exagerando. Recordemos cuando entró a la Asamblea Legislativa rodeado de militares fuertemente armados. Esa imagen dio la vuelta al mundo. Se sentó en la silla del presidente del Congreso, se tapó la cara para orar y luego le dijo a la gente afuera que Dios le había pedido paciencia frente a la turba que él mismo había convocado para amenazar a los diputados. O sea, eso es teatro del absurdo, pero respaldado por fusiles de asalto reales. Sí, una intimidación directa.
Él construye una narrativa donde él es el enviado divino y cualquier crítica, por mínima que sea, es vista automáticamente como una defensa a los terroristas. Si Human Rights Watch publica un informe criticando las condiciones inhumanas carcelarias, Bukele les responde apodando los Homeboys Rights Watch. Siempre usando la burla en redes. Basado en el acoso sistemático y el bullying de Estado. Al silenciar a los medios críticos, impide que la población se entere de los contratos opacos o de que el gobierno intentó usar el software espía Pegasus contra la oposición. Es cierto que el control de la información es férreo y no hay espacio para la disidencia. Fíjate que la paradoja de Bukele, que retrata Martínez en el texto, es fascinante. En 2013, cuando Bukele era un joven alcalde de un pueblito, publicaba tweets felicitando a los periodistas de investigación. Increíble cómo cambia, ¿no? Diciendo explícitamente que sin ellos la política sería peor y más corrupta. Hoy, esos mismos periodistas los persigue, los acusa de lavado de dinero en cadena nacional sin presentar pruebas y los empuja al exilio. ¿El hombre cambió drásticamente o quizá simplemente reveló su verdadera naturaleza al acumular tanto poder? Yo creo que fue lo segundo. Sin embargo, no podemos ignorar la complejidad del trueque que han hecho los salvadoreños, y aquí hablo de la agencia de la gente. Ellos sabían perfectamente lo que estaban votando en 2024. Ellos viven ahí, respiran ese aire, decidieron entregar las llaves de la democracia liberal, la separación de poderes y la transparencia, a cambio de poder salir a jugar al parque con sus hijos sin que los asesinen. Desde la comodidad de nuestros estudios es muy fácil juzgar ese intercambio. Te entiendo. Pero es que ese trueque tiene una trampa mortal oculta. Y eso es lo que el libro nos advierte. Cuando entregas todo el poder absoluto a un solo hombre y destruyes alegremente todos los mecanismos de control institucionales, pierdes tu propia capacidad de reclamar cuando ese inmenso poder inevitablemente se vuelva en tu contra. El riesgo del poder absoluto. Y no es una teoría, ya está pasando. Hoy hay miles de familias salvadoreñas, muchas de ellas que votaron por Bukele, con hijos, hermanos o padres inocentes en la cárcel, sin poder tener acceso a un abogado, sin que ninguna autoridad les responda si su familiar sigue vivo. Es una tragedia silenciosa. El pacto original con las maras le demostró al país que Bukele estaba dispuesto a sentarse a negociar con asesinos a sangre fría con tal de ganar elecciones. Cuando la máscara caiga, cuando la vitrina de la que hablábamos finalmente se rompa, el pueblo salvadoreño mirará a su alrededor y se dará cuenta de que ya no tiene una Corte Suprema independiente ni una prensa local fuerte para defenderse. Y todo dependerá de él. Absolutamente todo dependerá del humor y la voluntad del rey. Y como dice de manera brillante el título del libro, por mucha ropa deslumbrante, neones y filtros que le pongan los youtubers internacionales, el rey está desnudo. Bueno, al final del día creo que el caso de El Salvador nos pone frente a un espejo muy incómodo a todos en la región. Para sintetizar un poco de dónde parto, yo estoy convencida de que El Salvador bajo Bukele es un caso de estudio profundamente complejo donde no hay respuestas fáciles. Claro, nada es blanco y negro. La supervivencia física, real y palpable de una población entera se logró a expensas de la ortodoxia democrática. Es un trueque durísimo, sí, pero uno que la inmensa mayoría de sus ciudadanos aceptó voluntariamente, impulsados por la pura desesperación histórica que les dejó una posguerra sangrienta y una clase política ladrona. Y coincido en que es un espejo incómodo, pero por razones distintas, porque nos demuestra lo rápido que las sociedades están dispuestas a aplaudir a un autoritario. Yo como analista llego a la conclusión de que esa aparente paz es sumamente frágil. Está cimentada en la opresión de miles de personas inocentes, en la opacidad absoluta del manejo del dinero del Estado y en la eliminación sistemática de cualquier contrapeso. Bukele resolvió un problema histórico de violencia, sin duda, pero al hacerlo creó los cimientos perfectos para una tragedia institucional a largo plazo. Entiendo tu punto. Una dictadura, por más popular que sea, por más likes que tenga en redes sociales, sigue siendo una dictadura. Hay un punto en el que inevitablemente tenemos que converger, especialmente para quienes nos escuchan desde distintas partes de América Latina y desde cualquier sociedad que esté atravesando crisis de violencia y criminalidad. Así es, y es un mensaje central. La seguridad ciudadana es un derecho básico. Es un pilar fundamental para la vida humana. Nadie debería vivir con terror. Exacto. Pero jamás
bajo ninguna circunstancia debe utilizarse como un cheque en blanco o como la excusa perfecta para eliminar los derechos civiles, destruir los controles democráticos y pisotear las libertades fundamentales de las personas. El orden social no puede costar la justicia. Totalmente de acuerdo. El fenómeno Bukele nos invita a cuestionarnos profundamente qué estamos dispuestos a sacrificar por el orden. Les sugerimos a todos nuestros oyentes que busquen y exploren el libro Bukele, el rey desnudo, de Óscar Martínez, para profundizar en estos testimonios, entender la historia completa y sacar sus propias conclusiones. Es una lectura obligada, de verdad. Nos vamos dejándoles esta imagen. Piensen en la escuela remodelada o en el escaparate iluminado de esa tienda. La próxima vez que vean el brillo impecable de una solución política milagrosa en redes sociales, pregúntense siempre, ¿qué están escondiendo en la bodega?